Buenas noches, mi nombre es José Luis Altamirano y voy a presentar el tema de la materia Estadística Inferencial 2, unidad número 3, el tema Análisis de varianza. Está impartido por el profesor Morales Ibarra Juan José. Vamos a iniciar con algunos conceptos básicos antes de pasar al ejemplo y el ejercicio, del cual nos dice que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución f. La distribución f tiene las siguientes propiedades: no es simétrica y los valores de f no pueden ser negativos, y lo podemos ver aquí como nos dice, no es simétrica y los valores no pueden ser negativos, es decir, aquí del 0 hacia atrás no puede haber valores. Entonces, visto esto, pasamos al siguiente, que es análisis de varianza de un factor. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales, y nos dice que la hipótesis nula plantea que lo que son las varianzas de 1 es igual a la 2 y a la de 3, y nos dice que la hipótesis alternativa nos plantea que son diferentes ambas medias poblacionales, y aquí nos dice es diferente la 1, la 2 y la 3 son diferentes. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande mayor a 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí nos está diciendo un pequeño, de forma gráfica, un ejemplo, y prácticamente lo que nos dice es que si es menos, lo vamos a rechazar. Vamos a rechazar el primer caso. Y si es más, entonces vamos a aceptar el primer caso. También, como conceptos básicos, tenemos que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o un factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. También los requisitos que tenemos para hacer el análisis de varianza es que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son dependientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. También aquí tenemos un ejemplo en lo que son las mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar, que sería 9.81, la medida estándar de gravedad. Ejemplos de fuerza G, y tenemos que es una palmada en la espalda, 4.1 G, desplomarse de una silla, 10.1 G, bajar un escalón, 8.1 G. Son más que nada como relaciones que nos está haciendo directamente con la unidad de fuerza de gravedad. Pasamos también a lo que se va a ver en esta unidad, en la 3, que son los ejercicios del capítulo 12. Será el 12.2, ANOVA de un factor, un ejemplo y un ejercicio, y 12.3, ANOVA de dos factores, un ejemplo y un ejercicio. Serán 4 en total en este capítulo. Pasamos con el primer ejemplo, el cual es el 12.2 o 12-2, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales.
y nos está diciendo, aquí nos da las diferentes medidas del 1 al 10 para autos compacto, mediano y grande. Y nos está dando el dato de la significancia de 0.05. Entonces nada más aquí lo que vamos a ir haciendo con esto es vamos a ir sacando cuánto va a ser nuestro intervalo de confianza. Entonces va a ser 1 menos 0.05 y eso lo vamos a multiplicar por 100 y nos da 95% de confianza. Entonces esto lo vamos a utilizar, vamos a pasar estos valores a Minitab. Aquí ya los tengo, aquí está. Y nos está diciendo lo primero que tenemos que hacer es ese análisis de ANOVA para que podamos revisar o someter a prueba la afirmación que dice que las tres muestras tienen medias poblacionales iguales, estas tres. Entonces vamos a revisarlo y para eso vamos a usar Minitab. Nos vamos a ir a la opción que es, nos vamos a ir, okay. Aquí una vez que ya cargamos lo que son los datos, entonces para resolver nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA porque es el análisis que vamos a realizar y nos vamos a ir nos vamos a ir a la opción que dice esta, prueba para varianzas iguales o para igualdad de varianzas. Nos vamos a ir y nos está diciendo que qué es lo que queremos realizar. Nos da varias opciones. Nos da que si son los datos de una columna para todos los niveles de factor o las que están en columnas separadas para el factor de cada uno. Entonces aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a ir, vamos a seleccionar el que es para cada uno y vamos a seleccionar. Vamos a seleccionarlas cada una. Seleccionamos el compacto, luego medianos y después grande. Después nos vamos a ir a donde dice opciones y nos dice el nivel de confianza. Es por eso que lo sacamos al principio, fue de 95. Lo vamos a dejar igual como está. Después le damos aquí en aceptar y nos da otras opciones. Por ejemplo, nos da para gráficas, resultados y o para almacenamiento. Aquí también lo que vamos a modificar va a ser, vamos a revisar en gráficas que está marcado, resumen de gráficas individuales o de caja. Vamos a dejar así como lo tenemos, como resumen, y le vamos a dar en aceptar. Una vez que le dimos en aceptar, nos va a mostrar las gráficas. Nos va a mostrar las gráficas. Aquí ya nos arrojó lo que es la gráfica y si la observamos nos está diciendo, prácticamente nos dice que es la prueba para varianzas iguales. Nos vamos a ir aquí a más abajo y nos está diciendo que si los intervalos no se sobreponen, no se colocan uno sobre otro, la desviación estándar correspondiente será significativamente diferente o será diferente significativamente. Y lo que podemos ver aquí es que prácticamente los tres valores se están encontrando dentro, ya que por ejemplo si esta línea la tuviéramos por aquí, como bueno, suponiendo que la gráfica estuviera más amplia, estuviera por aquí, entonces ahí sí diríamos que está afuera, pero con esto estamos revisando que está dentro. También aquí en múltiples comparaciones tenemos el valor de P, el cual nos está diciendo que es de 0.979. También lo que es la prueba del event nos está indicando que es un valor de 0.808. Aquí en ambos casos el valor de P es mayor al valor de significancia. Recordemos que el valor de significancia era de 0.005. No, con uno nada más. Así, 0.05. Este era nuestro valor de significancia. Y aquí este valor, si nos damos cuenta, es mucho mayor.
que este valor. Entonces aquí lo que como estamos diciendo que es mayor, podemos nosotros asumir que con esto no vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a plantear lo que es la igualdad de estas varianzas, ya que si regresamos aquí, ¿dónde estaba? Si regresamos, me parece que era aquí. Sí, esta, aquí, que nos decía que cuando el valor es mucho mayor, entonces no hay que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces es por eso que aquí sí nos la vamos a aceptar que las tres medias poblacionales son iguales con ese resultado. También vamos aquí a revisarlo. Vamos a revisar también la parte de arriba de lo que nos arrojó. Aquí nos está diciendo que tenemos el método de la hipótesis nula, que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una de las varianzas es diferente, y el nivel de significancia, que es de 0.05, que es el que tenemos aquí. También tenemos los intervalos de confianza para desviación estándar Bonferroni. Y tenemos aquí nuestros diferentes valores, autos compactos, medianos y grandes con sus respectivas desviaciones estándar, sus muestras que son de 10, y nos está diciendo nuestro valor del intervalo de confianza inferior y superior. También nos está diciendo aquí que tenemos un nivel de confianza individual de 98.33%. Aquí también lo que nos está indicando es que de estos valores, el 95%, que fue lo que obtuvimos de intervalo de nivel de confianza, se va a encontrar entre estos rangos, entre estos y entre estos rangos, ya que su nivel de confianza individual es del 98.33, lo cual es muy confiable. También aquí tenemos lo que son las pruebas, tenemos múltiples comparaciones, que es lo que ya revisamos, y la prueba del event, que son 808. Entonces, ya con todos estos valores, lo que podemos decir es justo lo que planteábamos hace unos minutos, de no rechazar lo que es la hipótesis nula y quedarnos con el indicador de que las medias son iguales, tanto la 1, 2 y 3 de esta muestra que estamos analizando. También aquí lo que nos está diciendo es que lo estamos aquí revisando, y ahora lo que vamos a ir, nos vamos a ir a estadísticas. De nuevo nos vamos a ir a Nova, pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizarlo para un solo factor. Entonces aquí nos da las diferentes opciones, le vamos a seleccionar el que sea de un solo paso o un solo factor, que es el one way. Aquí lo presionamos y nos va a pedir los datos, nos va a indicar que si están en una columna para todos los factores o si lo tenemos en cada una. Vamos a ponerlo para columnas separadas y vamos a ingresar los datos. Seleccionamos compactos, medianos y grandes. Nos vamos a ir a opciones y nos está diciendo el nivel de confianza, lo vamos a dejar igual ya que se no cambia, eso lo dejamos igual. Después nos dice los procedimientos asumiendo que son iguales, entonces vamos a dejar que es Tucker, Fisher, Dunet, y también, y también. Le damos a aceptar. Ahora nos vamos a gráficas, vamos a poner que estén todas en 1, 3 en 1, le damos a aceptar y le damos a aceptar de nuevo para que nos muestre las gráficas. Aquí ya nos arrojó lo que son las gráficas, ya las estamos viendo aquí en la pantalla, y nos vamos a ir a analizar
de cada una de las gráficas. Nos vamos a iniciar con la primera. Es esta. Esta fue la primera que... No, esta no fue. Sí, fue esa la primera que analizamos. Aquí tenemos una gráfica que nos permite analizar los resultados. Nos dice que es el intervalo de cada de cada una de las muestras. Y nos está diciendo aquí que la desviación estándar fue usada para calcular los intervalos. Y como podemos ver, tenemos los tres, que es autos compactos, medianos y grandes. Y aquí lo que observamos es que justamente esta recta que se cruza nos está diciendo en dónde están coincidiendo los tres puntos, las tres muestras. Que por ejemplo este está coincidiendo en 39 de la media, este en 42.1 y este en 44.7. Es por eso que justo la gráfica, la recta se traza de esta forma, porque es donde haya una igualdad o que coincidan ambas muestras. Lo siguiente también vamos a revisar la otra gráfica. Vamos a revisar la gráfica. Vamos a revisar la primera, que fue la de Tukey, me parece. Esta nos está diciendo que es un análisis de Tukey con un intervalo de confianza del 95%. Y nos está diciendo aquí en la gráfica que dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente significaba significativamente diferente. Entonces aquí es por eso que lo podemos ver. Aquí se traza como la ecuación donde está aquí el 0 y podemos ver que esta es diferente. Si vemos estas dos, si cruzan, esta no está pasando por este intervalo. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Pasamos a la siguiente. Aquí está la de Fisher. Igualmente lo tenemos lo que es el 95% de intervalo de confianza y nos está diciendo que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente y es justo también lo mismo. Tenemos el 0 y este justamente cruza por a través de los autos medianos con autos alejada del 0. Aquí la vemos. Y si nos damos cuenta se puede comprobar que está correcto porque justo la gráfica anterior está muy cerca pero no está tocando el 0, es decir, está alejada, y en esta también vemos que se aleja un poco más todavía del 0 con este análisis de Fisher. Haciendo la comparación vemos que se está alejando un poco más. Y si revisamos también la otra gráfica, si revisamos la de Dunet, aquí estamos analizando con lo que es Dunet y aquí nos está diciendo la gráfica, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente. Entonces aquí lo que está pasando es que también, si nos damos cuenta, está haciendo la comparación o los está juntando de ciertos valores. Está juntando lo que es aquí tenemos autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. Está tomando como la relación que tienen con los autos compactos. Entonces aquí podemos ver que esta relación sí se tiene dentro de lo que es el intervalo. Nada más aquí pasamos aquí la última gráfica, la cual nos muestra, bueno, esta ya la habíamos visto, esta gráfica,
que es la de la gráfica residual para ambos datos, y nos está dando 3, que es la gráfica normal de probabilidad con la recta. Estamos viendo también lo que es la ajustada y lo que es el histograma. Aquí podemos ver con la recta de regresión, podemos ver cómo están dispersos los datos. Podemos incluso acercar, por ejemplo, aquí nos dice el valor y en qué renglón podemos encontrar. Una vez que vimos estos datos, lo siguiente también aquí tenemos también, vamos a irnos nada más hasta la parte de arriba donde hicimos el análisis. Aquí tenemos lo que son los métodos que hicimos. Y aquí lo tenemos, que por ejemplo la hipótesis nula cuando todas son iguales, la alternativa cuando no todas son iguales, no todas las medias, el nivel de significancia de 0.05, que es el que ya lo habíamos visto. También tenemos lo que es el compactos, medianos y grandes. También tenemos lo que es el factor, error y el total, y nos está aquí indicando los valores ajustados con Fisher y el valor de P, analizando las varianzas. También nos está dando un modelo resumido, y nos está dando aquí con lo que es R cuadrada ajustada y con en forma de predicción. También nos está dando lo que son las medias, en el cual nos está diciendo que teniendo 10 muestras, 10 muestras, 10 muestras, tenemos una media de 44.7 en compactos, 42.1 en medianos y 39 en grandes. Tenemos desviación estándar de 4.40 grandes, y con el intervalo de confianza del 95% tenemos inferior esta cantidad para autos compactos, superior esta cantidad para compactos, en medianos esta cantidad inferior, superior esta cantidad, y para autos grandes en valor inferior 36.11, valor superior 41.89. Tenemos también aquí que tomando en cuenta ambas desviaciones estándar, tenemos este valor como digamos el rango de estos tres valores o el promedio. También tenemos los diferentes análisis que se hicieron, que es el que se obtuvo, cómo la media que se obtuvo, cómo lo agrupó, que como pudimos ver agrupó compactos y medianos en un grupo que fue el A, y medianos y grandes en un grupo que fue el B, que era justo lo que decía de las gráficas que salían. También aquí tenemos en cómo se agruparon medianos con compactos, grandes con compactos, grandes con medianos. Entonces, una vez que ya vimos todo esto, lo que nuestra conclusión final va a ser que vamos a quedarnos con la hipótesis nula, la cual nos dice que todas las medias son iguales. ¿Y por qué? Justo por el análisis primero que hicimos, que nuestro valor de significancia fue menor al valor de P que obtuvimos, o al contrario, el valor de P fue mayor al nivel de significancia. Y también por el análisis con las gráficas, entonces podemos asumir que sí, lo que nos dice el problema. Lo que nos dice que vamos a afirmar que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, sí, sí lo vamos a hacer. El ejercicio nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones a la cabeza.
Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, y nos hace el cuestionamiento. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, y aquí nos dice, nos está indicando, por ejemplo, del 1 al 10, nos dice autos compactos, autos medianos, autos grandes, y nos da los valores respectivos de cada uno. Como podemos ver, va a ser muy similar a este, va a ser muy similar al ejemplo, nada más que ahora va a ser tomando estos valores que son de lesiones en la cabeza. Entonces, para resolverlo, lo que vamos a hacer primero, medianos y grandes. Después nos vamos a ir a estadística, vamos a hacer el mismo análisis inicial, ANOVA, y aquí en prueba para varianzas iguales. Nada más vamos a esperar a que aparezca. Aquí tenemos los datos, vamos a borrarlos y vamos a ponerlos para el ejercicio que estamos requiriendo, que es este. Vamos a revisar las opciones, lo vamos a dejar igual en intervalo ya que no nos da una respuesta en específico. Este también, gráficas resumidas, vamos a darle a aceptar para que nos muestre los resultados. Y aquí los tenemos. Aquí nos dice que la hipótesis nula es cuando todas las varianzas son iguales, cuando la alternativa, cuando por lo menos una de ellas es diferente, y el nivel de significancia por 100. Y aquí está, 95%. Entonces fue por eso que no lo modificamos, lo dejamos igual. Aquí tenemos nuestro análisis, autos compactos, medianos y grandes. Tenemos nuestra desviación estándar de cada uno de ellos, cada grupo. Y nuestro intervalo de confianza tenemos en inferior 49.44, superior 168, inferior para medianos de 72, superior de 191, para autos grandes inferior 98, superior 408. Y nos está diciendo que con un nivel de confianza individual de 98.33, lo cual sí es algo alto. También en múltiples comparaciones tenemos valor de P de .120, del análisis del IBEN con una prueba estadística de 1.87 y un valor de P de iguales. Y aquí nos está diciendo que si los intervalos no se traslapan, la desviación estándar correspondiente es significativamente diferente. Y aquí podemos ver que si hay un momento en el que ambos pertenecen al mismo conjunto o al mismo grupo, ya que aquí lo podemos ver justo en esta línea, lo pasamos aquí como una línea imaginaria, y este está dentro y este valor también está dentro. Y como nos da un valor, como ambos nos dan un valor 100.120.173, vamos a revisar nuestro nivel de significancia de 0.5. Entonces ambos valores de estos que nos está dando son mucho mayores que el nivel de significancia. Entonces si regresamos aquí hasta arriba, nos decía que cuando el valor es mayor se va a aceptar la hipótesis nula, y la hipótesis vamos a irnos a estadísticas, a ANOVA, y nos vamos a ir aquí a un factor. Nos vamos a ir a un factor, nos va a pedir que ingresemos los datos. Vamos a borrar este, vamos a ingresarlos cada uno. Es este, compactos, medianos y grandes. Vamos a irnos a opciones. Aquí lo vamos a dejar igual, el nivel de 95%. Comparaciones, vamos a dejar que haga todos los análisis. Y gráficas, que estén las tres, que estén todas en una para poderlo visual más sencillo. Y le vamos a dar en aceptar para que nos aparezcan las gráficas.
Aquí tenemos el análisis en el cual también nos está diciendo que el método para la hipótesis nula, todas las medias son iguales, hipótesis alternativa, no todas las medias son iguales y nivel de significancia 0.05. Vamos a ir más hacia abajo, nos dice la información de los factores. Tenemos tres niveles porque unos de autos compactos, otros de autos medianos y otros de autos grandes. Nos vamos a ir aquí al análisis de las varianzas. Tenemos factor 2, error 27, total 29, ya que es la suma del factor y del una media de 431. Autos medianos tenemos 10 valores, una media de 390. Autos grandes, una media de 385.8. También tenemos desviaciones estándar. El primer caso 79.5, segundo caso 102, tercer caso autos grandes 175 y nuestro intervalo de confianza al 95% para cada uno de los casos, autos compactos, medianos y grandes. Aquí se puede observar el inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior para el último caso. Después nos vamos al análisis de cada gráfica. Aquí nos está diciendo que la comparación de Tukey y nos está diciendo que en este caso agrupó los tres datos como el grupo A y nos está diciendo aquí están compartidas con una letra, aquí están compartidas con la misma que es la letra A, que en el caso anterior lo separaban dos grupos en A y B, aquí solamente es como A. También nos está diciendo aquí las relaciones que encontró, autos medianos con compactos, grandes con compactos y grandes con medianos. Y nos está diciendo las diferencias de las medias, la desviación estándar, los intervalos de confianza y la P ajustada. Y si lo bajamos más, aquí nos muestra las gráficas y nos está diciendo, si revisamos esta, nos dice que si un intervalo no contiene un cero, la media correspondiente es significativamente diferente. Aquí en este caso, si los tres contienen, como podemos ver, está la recta punteada y los tres contienen, los tres están dentro. Tenemos también el análisis de Fisher. Aquí lo tenemos. También está agrupado como unos diferente. En su caso, en el anterior veíamos que se separaban, aquí no. Aquí estamos viendo que justo los tres están dentro por donde pasa la línea punteada. También tenemos este análisis que es el de Dunet. También tenemos dentro, incluso aquí lo tenemos agrupado como autos medianos con compactos y grandes con compactos. Tenemos también el otro análisis y tenemos también este análisis que es el de intervalos. En este caso nos está diciendo autos compactos, medianos y grandes y nos está dando los valores y aquí la recta justo donde ambos están coincidiendo, que serían 385 de media, 390 y 431 para cada uno de los casos, ya que aquí está autos compactos, medianos y grandes. Después de eso tenemos por último las gráficas. La gráfica de regresión, tenemos el cómo están dispersos los valores y los valores en el histograma. Entonces con este análisis podemos concluir. Nos está diciendo, nos está preguntando, nos dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. En este caso, como estamos asumiendo o como concluimos que todas las medias son iguales, entonces lo que estaríamos concluyendo es que ambos carros, es decir, compacto, mediano y grande, son totalmente seguros o tienen la misma seguridad tener medias iguales. Entonces esa sería la respuesta, que los tres serían seguros porque se aceptó la hipótesis nula en la cual nos dice que ambas medias de los tres son iguales.
Pasamos al siguiente, que es la análisis de varianza de dos factores. Del otro factor. Como objetivo tenemos que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y de una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Entre requisitos tenemos que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Tenemos que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar, que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos, que las muestras son independientes entre sí, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Pecho en G. En pruebas de choque de automóviles, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, y nos dice extranjero nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.05. Entonces, tenemos tipo de automóvil, extranjero nacional, el tamaño, por ejemplo 44 un tamaño compacto, 41 un mediano, 32 un grande, y tenemos los valores. Para la significancia es 0.05, entonces nuestro intervalo de confianza va a seguir siendo de 95, aquí está, 95, ya que es 1 menos esto por 100 nos da 95. Vamos a abrir Minitab. Aquí ya tenemos lo que son los datos, entonces para resolver lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar los valores de lo que son las medias de estos resultados. Entonces nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y aquí está, análisis de las medias, esa es la segunda opción. Nos dice que la respuesta, y vamos a ingresar lo que es desaceleración, le damos en seleccionar. Después nos está diciendo distribución de datos y nos está diciendo si factor 1, que es el tipo de automóvil, y factor 2, el tamaño del automóvil. Este lo vamos a dejar igual, ya que en el ejercicio nos estaba dando 0.05, así que eso está correcto, y le vamos a dar en aceptar. Vamos a esperar a que cargue. Aquí ya nos arrojó lo que son los resultados, y aquí podemos ver lo que son los resultados, que en este caso son, aquí lo podemos. Y aquí tenemos nuestros dos factores, tenemos lo que es el tipo, como lo podemos ver, y aquí estamos viendo, y en este caso tenemos lo que es para lo que igual podemos aquí revisar, es que por ejemplo hay tres categorías. Por ejemplo, tenemos el compacto, extranjero, y bueno, más bien los extranjeros tenemos que hay compacto, grande, mediano, y los nacionales hay compacto, grande y mediano, que es correcto, tenemos tres categorías de cada tipo. Entonces también lo que podemos hacer, aquí estamos revisando, y podemos observar justo en estos puntos las medias. Por ejemplo, de este grupo, aquí lo tenemos, la aquí lo tenemos.
Y como podemos ver con estas gráficas, es que la varianza es muy poca o es mínima, ya que si vemos están muy cerca del valor verde. Este está más cerca del cero, este como que le sigue un poco, este es el que está más cerca, aquí está 0.55, este también, y si acaso los que más se alejan serán este y este, que es extranjero mediano y nacional mediano. También tenemos lo que son tipos de automóviles, aquí tenemos extranjero y nacional. Y podemos ver que en los autos extranjeros y nacionales los puntos están fuera de lo que es los límites. Aquí lo podemos tener que está en 39 y aquí lo tenemos el límite y el extranjero también lo tenemos 44.11, está fuera del límite porque el límite es 43 y está fuera. Es decir, que entonces aquí podemos decir que lo que es la media de la desaceleración del pecho está difiriendo de lo que son los autos de tipo extranjero y los tipos de auto nacional. También aquí podemos ver lo que son los valores de las medias, pero aquí están directamente lo que es el tamaño. Aquí teníamos con respecto al tipo, aquí está con respecto al tamaño. Tenemos los tamaños compacto, grande y mediano. Ambos datos están dentro de los límites establecidos y podemos ver también que es mayor la media de lo que es la fuerza de desaceleración en los autos compactos y después de ahí le siguen los autos grandes, que también es mínimo. Y con esto podemos nosotros decir que los autos compactos entonces entonces por lo tanto también se podría decir que son más seguros. Los autos medianos podríamos decir que como están en lo que son están en medio de ambos datos, tanto de los compactos como los grandes. Después de esto, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, y nos vamos a ir a donde dice ANOVA balanceado. Entonces ese es el tercero, ANOVA balanceado. Respuestas, desaceleración del pecho, modelo, vamos a poner tipo de automóvil y tamaño del automóvil y multiplicar por el tamaño del automóvil. Esto es más que nada porque lo que queremos es encontrar la relación que hay entre ambos datos. Nos vamos a ir a gráficas, vamos a poner 4 en 1, le vamos a dar en aceptar, le vamos a dar en aceptar para ver los resultados. Y listo, aquí tenemos ya los resultados, tenemos aquí nuestras tablas, tenemos aquí nuestras gráficas, tenemos nuestras gráficas de residuos para la desaceleración del pecho en G o en gramos. Entonces tenemos lo que es la gráfica de probabilidad normal, tenemos la recta probabilidad de regresión, tenemos lo que es los puntos, el cómo están dispersos. Tenemos lo que son las gráficas, tenemos aquí la gráfica ajustada, tenemos aquí estos puntos que se encuentran por arriba, unos se encuentran por abajo, tenemos también lo que es el histograma y tenemos la gráfica de uno con respecto a otro. Aquí podemos ver la gráfica con respecto a la campana de Gauss, aquí la podemos ver, aquí lo podemos ver. Y estamos viendo que la mayoría se están concentrando justo en este punto, en lo que es el 0 hacia acá, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos lo que son los puntos críticos, aquí, justo aquí. Nuestra línea de regresión aquí con esta gráfica. Y aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos nuestros datos.
en el cual nos dice la información de factores y nos dice que tenemos dos factores, el tipo y el tamaño, y nos está diciendo los niveles que tenemos. Viendo los ejercicios anteriores, en tipo de automóvil tenemos dos niveles, extranjero y nacional, y en tamaño tenemos tres niveles, que es compacto un nivel, grande dos niveles, mediano tres niveles. De ahí salen los tres niveles. Después tenemos el análisis de la varianza para la desaceleración del pecho, y tenemos que el tipo del automóvil, y tenemos que es 1, 2 y 2. Nuestro error es de 12, y si sumamos 12 más 2 son 14, más 2 son 16, más 1 17. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí también el análisis de Fisher y en el análisis de P. Aquí, a comparación con los otros, estamos encontrando algo diferente, que aquí nuestro valor de P es 0.038 y nuestro valor de significancia era de, lo voy a poner aquí, era de 0.05. Entonces este valor es mucho menor que este, es 0.012 menor que este. Entonces aquí como ese valor nos está dando menor, nosotros podemos indicar que hay una suficiente como evidencia para poder decir que, o, sí, o más bien diríamos que no hay evidencia para aceptar lo que es la hipótesis. En el momento de rechazar la hipótesis nula, estamos quedándonos con la alternativa, la cual nos dice que las medias de cada factor son diferentes. Son diferentes las medias de cada factor. Entonces aquí vamos a ver también, tenemos lo que es el tamaño del automóvil, es de .60. Entonces aquí el valor es mayor al nivel de confianza. Entonces como este es mayor, lo que va a pasar es que ahí sí nos vamos a quedar con la hipótesis nula, en la cual se plantea que son iguales, que las tres medias son iguales. Aquí se acepta, aquí se rechaza. Y por último tenemos el tipo del automóvil por el tamaño del automóvil. Aquí es de .717, por lo cual aquí también se está aceptando. Y aquí tenemos el resumen del modelo. Nos está diciendo lo que es la desviación estándar de 4.64, el R cuadrado de 52.5% y el R cuadrado ajustado de 32.77%. Entonces, ya nada más vamos a irnos por último a estadísticas, a NOVA, y nos vamos a ir a donde dice gráfica de intervalos. Y nos está diciendo que si queremos simple o con grupos, vamos a ir por grupos. Variable, las gráficas vamos a seleccionar desaceleración. Variables categóricas, vamos a seleccionar el tipo y el tamaño del automóvil. Y vamos aquí a darle a aceptar. Aquí podemos ver de nuevo lo que son los automóviles, podemos ver lo que son compacto, grande, mediano, con sus diferentes categorías cada uno. Aquí están los tamaños y aquí está la desaceleración de cada uno. Y incluso podemos ver, por ejemplo, si nosotros nos acercamos, aquí nos dice que la media es de 47 para este caso, es decir, para un tamaño compacto con este rango. Aquí tenemos el grande, que es de 39.6 la media, 45.6 para tamaños medianos. Tenemos
Eso es para extranjeros. Ahora si nos vamos a nacional, entonces aquí ya una vez obtenido lo que son los datos, si nos vamos de nuevo a los datos, nos arrojó la gráfica de esa forma porque también aquí están difiriendo mucho los valores. Si podemos ver, por ejemplo, de aquí a aquí está cambiando mucho el intervalo, al igual que de aquí a aquí. Por ejemplo, de 37 a 44 está cambiando. Entonces es por eso que aquí también nosotros lo estamos viendo de esta forma, que hay unos, por ejemplo, que está muy pequeño o más amplio, y es justo porque nos está indicando desde dónde abarca. En este caso abarca como desde aquí es 33 hasta aquí, de aquí es abarca desde el 20 y algo, arriba de 20 a casi 60 y así. Es por eso que se ven diferentes las rectas, porque nos está diciendo de dónde a dónde abarca y cuál es su media de cada uno respectivamente. Y entonces, después de realizar lo que es este análisis, nos decía el problema. Aquí para hacer un análisis más nos vamos a ir al mismo apartado que es gráficas, bueno, estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ir a gráfica de efectos. Y nos está diciendo que ingresemos la respuesta, va a ser desaceleración y los factores que quedamos que eran dos, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Los ingresamos y le vamos a dar en aceptar. Aquí ya nos arrojó lo que son los datos, lo vamos a hacer más pequeño la gráfica. Aquí está. Aquí tenemos del lado izquierdo lo que son los tipos de automóvil y del lado derecho el tamaño del automóvil, y tenemos lo que es la relación extranjero, nacional, y lo que es compacto, grande y mediano. Entonces aquí podemos observar que la media de la fuerza de desaceleración es muy diferente en lo que son los autos extranjeros a comparación con los autos nacionales, ya que podemos ver que es mucho mayor que la de los autos nacionales. Aquí lo podemos ver. Los autos. Aquí estamos viendo que en los autos grandes es de 37, autos compactos es de 45 y autos medianos se podría decir que es como el centro o está entre ambos. Entonces aquí podríamos decir, ya para finalizar el problema, que los autos grandes son más seguros que los autos compactos, ya que en los autos compactos la fuerza de desaceleración es mucho mayor, la fuerza que se recibe en el pecho a comparación con los autos grandes, y un balance entre ellos podría ser lo que es los autos medianos. Ya nada más vamos a hacer un análisis más en estadísticas ANOVA y gráfica de interacciones. Vamos a poner la respuesta de desaceleración, factores, vamos a poner tipo y tamaño del automóvil. Aquí en esta gráfica podemos ver que tenemos el tipo de automóvil que es extranjero y nacional, y aquí tenemos los tamaños que es compacto, grande y mediano, y aquí tenemos para autos extranjeros tenemos lo que son las relaciones, y aquí está auto compacto, auto grande, auto mediano, y para nacional aquí está compacto, grande y mediano. Aquí podemos ver si es que hay alguna interacción entre ambos casos, porque aquí lo que está
36 y de 38. Entonces con esto podemos determinar que no hay ninguna interacción. No hay ninguna interacción entre ambos datos. Ahora si revisamos nada más, cambiando los factores, vamos a irnos aquí y vamos a cambiarlos. Vamos a ponerlos inverso. Entonces lo borramos. Vamos a poner primero el tamaño. Lo ponemos. Y aquí estamos viendo lo que son el tamaño del, estamos viendo lo que es el tipo del automóvil. Aquí estamos viendo lo que son, estamos viendo tipo de automóvil extranjero, nacional. Estamos viendo los tres tamaños que son estos. Y estamos viendo que tampoco no hay una interacción entre ellos, ya que estamos viendo que esta es paralela a esta y es paralela a esta. Si revisamos aquí, no hay ninguna interacción. Hubiera interacción si por ejemplo este estuviera un poquito más arriba, porque este está en 47, este en 45.6, pero no, al parecer no hay interacción. Entonces sí, con eso podríamos concluir el problema con indicando que no hay interacción. No hay interacción tanto en uno como en el otro tampoco. Aquí tampoco. Entonces vamos a pasar al siguiente, en el cual nos dice que en los ejercicios, nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil, y nos dice a continuación se presentan los datos de las unidades de medida H y C por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo de automóvil y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil. Entonces vamos a hacer el análisis, vamos a pasar los datos. Los datos los tenemos aquí. Aquí los tenemos. Aquí tenemos los datos, entonces vamos a iniciar con el análisis. Nos vamos a ir a estadísticas, a Nova, y vamos a iniciar. Nos vamos a ir con lo que son lesiones en la cabeza, vamos a vaciarlo, y aquí va a ir tipo y tamaño del automóvil. Lo vaciamos, vamos a esperar a que nos aparezca. Aquí estamos revisando ya directamente lo que son los datos. Nos está diciendo aquí que tenemos lo que es tipo de automóvil, y tenemos aquí lo que son los dos tipos, extranjero, nacional. Tenemos los tamaños compacto, grande y mediano con sus respectivos valores. Por ejemplo, aquí podemos ver que las lesiones en la cabeza son mucho mayores en un auto compacto con respecto a un auto grande, y idealmente sería en un auto mediano, ya que es donde tiene un menor factor. En cuanto a lo que son los autos extranjeros o nacionales, un auto extranjero puede tener mayor percepción de lo que son lesiones en la cabeza de los ocupantes que un auto nacional, ya que si lo vemos y nos arroja aquí, nos arroja lo que son las interacciones. En este caso sí hay interacción a comparación del anterior que no había. En este caso de las lesiones en la cabeza sí hay, ya que podemos ver que por ejemplo con un tamaño de automóvil mediano y con un tipo de automóvil tanto extranjero como nacional, llega a haber aquí una intersección. Entonces va a haber un punto en el que las lesiones en la cabeza llegan a ser las mismas, y es justo el único punto donde se llega a tener, porque por ejemplo con un auto grande y que sea nacional las lesiones van a ser pocas. Con un auto
compacto y que sea nacional van a ser altas, y por ejemplo con un auto extranjero mediano es justo donde cruzan, con un auto extranjero grande son altas y con un auto extranjero compacto también son altas. Entonces aquí es donde hay interacción, en este punto es donde se logra tener la interacción, en el punto donde sea un auto mediano extranjero o un auto mediano nacional, es donde va a haber la intersección de ambos puntos.